Bueno, Paola, hoy tenemos la cuarta y última sesión de la competencia de Derechos Fundamentales del Trabajo. Es decir, vamos a trabajar el resultado de aprendizaje 4, que nos dice participar en acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Aquí está un resumen de las evidencias que se dejaron durante cada una de las sesiones. En la sesión 1, donde trabajamos el resultado de aprendizaje 1, se dejó el taller y el foro sobre las características del trabajo en el contexto local. En la sesión 2, donde trabajamos el resultado de aprendizaje 2, se dejó el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, y el gráfico sobre la negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. En la sesión 3, donde trabajamos el resultado de aprendizaje 3, se dejó el mapa mental, violación de derechos del trabajo, foro estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela y el texto argumentativo. Y hoy, en la última sesión, donde vamos a trabajar el cuarto resultado, las evidencias son foro, Estado Social de Derecho y la presentación. ¿Entendido, Paola? Sí, señor. Bueno, la ruta de acceso es la misma de siempre. Me gusta repetirla en cada sesión, por si algún aprendiz tiene alguna duda para ingresar y llegas hasta el espacio correspondiente a la competencia. Primero que todo, recuerde que estamos en la competencia de Derechos Fundamentales del Trabajo 210-20-15-01. Vamos a la fase 4, evaluación, luego actividad de proyecto 4 y guía de aprendizaje 12. En este espacio encuentra la guía de aprendizaje y los espacios para subir las evidencias y participar en el foro. Vuelve a la actividad de proyecto 4 y encuentra en el espacio del material de formación. Bueno, iniciamos en esta oportunidad. Plasme lo más importante del capítulo correspondiente del material de formación de la plataforma para poder ampliar mejor el tema. Ahora vamos, desarrollo para una vida digna. ¿Me lee ese párrafo, Paola, es tan amable? Sí, señor. Desarrollo para una vida digna. El desarrollo para una vida digna implica mucho más que el crecimiento económico o la generación de empleo. Se refiere a a la garantía de condiciones que permitan a cada ser humano vivir con bienestar, respeto, oportunidades y dignidad. Esto abarca el acceso a unos derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda adecuada, una alimentación balanceada, el acceso a la justicia o a un ambiente sano y a la participación ciudadana. Muy bien, Paola. ¿Me repites, Paola, tú en qué es que trabajas? No, ahorita estoy desempleada. Estás estudiando tecnología, gestión agroempresarial, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en lo que acabas de leer, Paola, es claro entender que el desarrollo para la vida digna es la que tú en la mañana, día a día, tienes, y no importa la parte económica, lo que importa y la generación de un empleo, lo que importa es que te garanticen las condiciones donde te permitan vivir con bienestar, con respeto, buscando oportunidades y dignidad. Y esta tecnología en gestión agroempresarial que estás haciendo, Paola, te va a ayudar a abarcar este acceso al derecho fundamental. Por eso entonces te cuidas en la salud, te estás formando tecnológicamente, vives en una vivienda adecuada, tienes una alimentación balanceada, tienes y aplicas diariamente a un ambiente sano y a la participación ciudadana en lo que puedas realizar.
Seguimos. Frente a esto, la igualdad de un Estado, aparecen pensamientos de pensadores en la historia del mundo entero que han hablado. El primero que habló fue Marquardt en el año 2009. Él habla del Estado democrático, que reposa en la soberanía popular y esta debe entenderse como un procedimiento igualitario de formación del poder con base en el predominio del principio de la mayoría. Frente al concepto de democracia, podemos decir que se identifica con el bien absoluto entendido en la perspectiva popular como el autogobierno del pueblo. Rousseau es el pensador político que introduce este concepto de democracia. Su primera experiencia política ocurre en la Revolución Francesa junto con un concepto burgués de libertad y supone la identidad de gobernantes y gobernados, ya que somos libres en tanto nos damos las leyes que obedecemos. Frente a esto, Paola, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué entiendes por soberanía popular y democracia en este momento? En Colombia, ¿qué me dirías? ¿Qué Pues yo está entiendo pasando como, hoy? ¿Qué está pasando hoy en este momento para entender esos términos? Dime. pues yo pienso como en la soberanía, eh, la parte sería como la del presidente y nosotros como los votantes, digamos, los que Muy bien, nosotros elegimos al presidente. muy bien, Entonces ahí está, digamos, de lado que también tenemos derecho, podemos, igual que otros países no tienen este derecho, pero nosotros sí lo tenemos. muy bien. Y en este momento yo te preguntara, ¿qué está pasando en este momento en un sitio de Colombia buscando esta soberanía popular con lo que me acabas de decir del gobierno, del presidente y todo eso? ¿Qué me dirías? No le entiendo bien la pregunta. En este momento, Paola, está está en sesión el Senado de la República, ¿sí? Ya empezaron a debatir si le aprueban o no le aprueban al presidente Gustavo Petro como máximo soberano del país, le aprueben lo que él está buscando, la consulta popular para que el pueblo colombiano le apruebe las reformas laboral, pensional, de salud que no le han querido aprobar en el Senado, ¿sí? Entonces ahí se empieza a ver lo que acabas de decir, soberanía popular, igualdad, democracia y el autogobierno del pueblo. ¿Listo? Sí, señor, ya le entendí. Bueno, Entonces, por seguimos. ejemplo, por una parte, o sea, en los que ellos, o sea, digamos, o sea, las personas que tienen derecho a decir que ellos sí tienen, pueden, digamos, elegir, algunas no les conviene lo que el presidente Gustavo Petro quiere por las empresas privadas y todo eso. Exacto. Bueno, seguimos. Otro pensador que habló fue Wilecki en 1975. Él decía que desde el punto de vista del Estado social, este puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. ¿Qué opina de esto? Si será cierto que en un Estado se pueda propender por esto, que el Estado pueda ayudar a que el Estado social, en este caso, las personas tengan este derecho mínimo de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurado para todos los ciudadanos? Pues, o sea, pero, o sea, por ejemplo, el Estado no puede tanto garantizar porque también es como en un déficit al país, ¿no? Sí, Porque es como, ejemplo, en Venezuela antes, que les otorgaban vivienda, salud,
Entonces yo creo que también por eso fue que decayó el país. Entonces todo no se puede, o sea, una parte sí, pero todo no. Creo que afectaría a la economía del país. Muy bien, Paola. Y hay un país que lo quiso hacer, lo estuvo haciendo, pero desafortunadamente, como lo acabas de decir, no se puede. Y fue Cuba, ¿sí? Cuba, usted sabía que allá almacenaban en grandes bodegas la alimentación y le daban a cada familia la ración de mercado para la semana, de acuerdo al número de integrantes de la familia. Llegó a tanto, bueno, allá la educación es gratis, ¿no? Allá le empezaron a construir viviendas populares, los médicos eran los mejores médicos del mundo, la alimentación era una ración que le daban a la familia semanalmente. Se llegó a tanto que el Estado se metía en las familias y le decían, ustedes tienen derecho a tener tantos hijos en tanto tiempo, ¿sí? Entonces ya llegó a tanto esto que ya se le salió de las manos esta situación demográfica de Cuba, tanto así que tuvieron que los Castro entregar esta situación porque fue insostenible, sí, como tú lo acabas de decir. Y un Estado así lo quiera, no lo puede hacer. Muy bien, seguimos. Aparece por primera vez el manifiesto del Partido Comunista. En 1848 aparece el manifiesto del Partido Comunista ejerciendo una fuerte influencia en el desarrollo histórico de los siglos XIX y XX, ya que planteó dos ideas básicas. La primera, que no son las ideas y las creencias las que determinan las relaciones y las condiciones sociales de vida, sino por el contrario, son las condiciones sociales de vida las que definen las ideas. Y la segunda es que las cosas son cambiantes, se transforman y no tienen esencia. Con esto se plantea la naturaleza dialéctica de la doctrina del socialismo científico. Así el método del materialismo dialéctico será aplicado a la historia por medio de una especie de transposición de la dialéctica científica en el campo de las ciencias sociales. Aquí lo que quiere hablar es que buscando la igualdad de un Estado, pensaron que yo tengo la idea de que el Estado puede ser esto, ¿sí? Pero no solamente eran ideas, tenían que aterrizar esas ideas, convertirlas en hechos tangibles para que se dieran cuenta de que las condiciones sociales de un pueblo, de una nación, no dependen solamente de la loca idea de un presidente por sostener a un país como él lo quiere sostener. Seguimos. ¿Entendido este punto, Paola? Sí, señor. Bueno, muy bien, seguimos. Aparece también en cuanto a la igualdad de un Estado, el señor Carlos Marx y Engels. Fueron filósofos que consideraban que la burguesía había revolucionado profundamente los modos y las relaciones de la producción, reduciendo la sociedad feudal a la existencia de dos clases, los capitalistas o propietarios de las empresas y los medios de producción y la de los proletariados o trabajadores, considerando también que la lucha de clases es la que definiría los cambios en la historia. A partir de las ideas de Marx y Engels y de varios grupos socialistas, se organizan movimientos sindicales en Europa que en algunos países se convirtieron en partidos políticos y bajo este escenario se da un enfrentamiento entre estos grupos y los sectores liberales en el poder, incluso contra los sectores democráticos. Esta teoría revolucionaria de Marx y Engels fue lo que empezaría a determinar hace 50 años en Colombia, Paola, la famosa lucha de poderes, ¿sí? Aparecieron entonces liberales y conservadores peleando en la guerra de los 1000 días, aparecieron las famosas FARC, los grupos guerrilleros que peleaban por la igualdad de los derechos de todos los colombianos, aparecieron cosas así
que en Colombia, lastimosamente, esa lucha de clases, cuando iba la guerrilla, pues hombre, el gobierno empezó a pelear con la guerrilla, ¿sí? Hubo mucha muerte, mucha sangre, pero a la guerrilla se le unió en 1980 y pico el famoso Pablo Escobar Gaviria con el narcotráfico, ¿sí? Entonces la guerrilla se convirtió en narcoguerrilla. A él lo que le interesaba no era la lucha de poderes, sino los cultivos de coca para empezar a producir y a vender y hacerle contrapeso a la lucha contra el narcotráfico que tuvo el gobierno del momento con Pablo Escobar Gaviria. Seguimos. Levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas, lo que te decía, ¿sí? Paola, léeme este párrafo, hágame el favor. Levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. En 1848, en Europa se presenta una serie de levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. Los partidos socialdemócratas jugaron un papel preponderante en el desarrollo de debate político entre liberalismo y socialismo, y el problema que se plantearon fue el de encontrar el camino más adecuado para la inevitable revolución. Entonces dieron a esperar a que se desarrollaran las contradicciones internas dentro del sistema, haciendo uso de las garantías y libertades que ofrecía el constitucionalismo liberal mientras llegaba el día en que el mismo sistema explotara internamente. Este momento de crisis es aprovechado por los socialdemócratas para llegar al poder y establecer un Estado socialista. Muy bien, Paola. ¿Qué entenderías de esta lectura? ¿Qué me dirías? ¿Qué es para ti una doctrina socialista en lo que hemos hablado hasta ahora? Pues una doctrina, o sea, lo que pienso yo, una doctrina socialista es como unas Sí, normas como de, por ejemplo, de las clases sociales. sí, son los pensamientos e ideas que tienen los gobiernos socialistas motivados por Carlos Marx, Engels, en la historia del pensamiento del hombre contemporáneo, donde aparecen las luchas, ¿no? Los pobres y los ricos, capitalistas y feudalistas, los liberales y conservadores, sí, que desafortunadamente, siendo doctrinas socialistas que buscaban el bienestar común para todos, hombre, se dejaron entre unas luchas como en Colombia, que hubo muertos y guerras hasta el día de hoy, sí, porque aparecen las famosas disidencias de las FARC, del ELN, que lo que están buscando día tras día es matar policías, soldados y que Colombia esté en completa guerra. Seguimos. Cuando uno no sabe interpretar una doctrina socialista, Paola, desafortunadamente el hombre tiende a buscar la guerra por todos lados, ¿sí? Y eso es lo que no debemos entender desde el punto de vista de los derechos fundamentales del trabajo. Continuamos. Aparece la revolución bolchevique, ¿sí? Que en 1917 la revolución bolchevique conduce al derrocamiento del régimen zarista, que estaba en muy malas condiciones, fundamentalmente por la derrota militar en la Primera Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos generan una fuerte división en el socialismo. Por una parte, los partidos socialdemócratas, que consideran que los representantes de las masas trabajadoras y que es necesario esperar el máximo desarrollo del capitalismo para poder pasar al socialismo. Entonces aquí lo que pasa, Paola, es que termina la guerra mundial, los socialistas pierden, militarmente son derrotados, entonces ahora piensan que con la idea nomás de luchar por lo que a cada uno le conviene, van a poder solucionar el rumbo de los países del mundo, ¿sí? Y eso es lo que ha convertido al mundo entero es en guerras,
por ejemplo, lo que está pasando ahora entre Rusia y Turquía, ¿sí? Guerras mundiales que generan muertos todos los días. La guerra religiosa que está en Israel, la guerra que está en Colombia, la guerra que está en los países que desafortunadamente han comprendido muy mal el concepto de doctrina socialista porque piensan que es la lucha que se debe dar entre dos aspectos del país donde viven, buscando así que ganen mejor y que pierda el peor. Seguimos. ¿Entendido, Paola? Sí, señor. Bueno, pues. Ya por último, entonces aparece tener claro que cuando se define un Estado como constitucional y democrático de derecho, no se hace referencia solo al actual momento de la progresión histórica del Estado, sino fundamentalmente a un sistema político y económico orientado hacia la realización de la justicia por medio de la libertad pacífica, política y la igualdad económica, mediante la configuración democrática y pluralista del poder público. Se trata de un Estado constitucional, republicano, democrático, con 4 elementos claves. Una república que ha roto el tipo de reino dinástico con un republicanismo democrático, una ley fundamental que legitima y limita el poder estatal de la Constitución, creada normalmente por una asamblea constituyente que reclama una prioridad frente a otras leyes, una estructura basada en la división de poderes y un catálogo de derechos fundamentales. Entonces, Paola, aquí es la síntesis de la unidad, ¿sí? Buscamos tener países social y constitucionalmente democráticos, ¿sí? Que seamos un país constitucional y democrático de derecho fundamental, ¿sí? Y Colombia es un país democrático y de derecho constitucional que está buscando pluralismo entre todos los estamentos. Por eso tenemos un Congreso de la República, donde hay senadores, donde hay representantes a la Cámara de todos los departamentos que buscan la igualdad entre todos y la búsqueda de un derecho democrático para alcanzar así un sentido pluralista de igualdad económica, igualdad y libertad política, y tengamos un poder político estable que busque la justicia y la realización de todos los hombres en el sistema político y económico. ¿Entendido, Paola? Sí, señor, me quedó claro de lo de también de un Estado social de derecho. Muy bien. Que Colombia es un país Estado social de derecho, Paola, ¿en democrático. qué parte de Colombia vive? En la ciudad de Pasto. Pasto. Muy bien. Ahora vamos a la guía de aprendizaje y revisamos las 2 evidencias de hoy. ¿Listo, Paola? La primera, foro Estado Social de Derecho. Igual que los foros anteriores, leen y basado en las preguntas, hacen su participación. Basado en estas preguntas, hacen la participación. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? ¿Considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Explica tu respuesta. Y la segunda, que es la presentación. Allí están enumerados los puntos que deben tener en cuenta para el desarrollo de la presentación. Son preguntas sencillas de realizar. Ahí están. Participe del encuentro online con el instructor en relación. Consulte el documento sobre activismo judicial territorial. Realice la visualización de la carta de un jefe Villarroja
al presidente de los Estados Unidos, que se encuentra ahí. Basado en lo anteriormente descrito, resuelva las siguientes preguntas. Ahí están las preguntas para que conteste. ¿Listo, Paola? Sí, señor. Tengo una duda. Dime. En la primera evidencia, la que usted dejó, ahí decía un foro entre compañeros, así en grupo, ¿no? Pero usted dijo que no, en grupo no. Pero decía un video, ¿ese video ahí había que hacerlo o solo contestar las preguntas? Pero el dialéctico de la primera sesión. No, las primeras evidencias. Ahí decía en grupo, pero usted dijo no. Pero ahí solo tocaba contestar las preguntas o hacer un video, algo de un video decía. Solo con las preguntas, Paola, tranquila. Aunque si puede hacer el video, lo hace. ¿Listo? Ah, bueno, Pero no, por o ahora sea las que yo preguntas nomás. solo ¿Listo? las preguntas, sí. Las Ah, preguntas bueno. nomás. Listo. Listo, Paola. ¿Tienes alguna duda, Paola, de hoy? No, sí, todo claro, instructor. Bueno, entonces, para estas dos evidencias, tiene un plazo máximo de entrega hasta el 1 de junio. ¿Listo, Paola? Sí, señor. Bueno, entonces yo termino de calificar esta noche y le subo la información para que sepa entonces cómo te ha ido. Yo te agradezco, Paola, tu participación. Te deseo una feliz noche, éxitos en tu formación como tecnóloga y te deseo lo mejor en tu parte laboral. ¿Listo? Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Que Bueno, tenga Paola, Dios la feliz bendiga. noche. Feliz noche.